Bien, ¿cómo están? Namaste. ¿Ya? Bien, hoy día vamos a tomarnos unos minutos para hablar y para charlar sobre las enseñanzas de Jesús aplicadas en el día de hoy. Bueno, está un poquito más grave el volumen, por favor. ¿Ya? Más fuerte entonces el volumen, por favor. Y un poquito más grave para que no esté tan así. Bien, pues, durante los últimos 2000 años, la humanidad se ha forjado una imagen de Jesús sostenida sobre todo en base a lo que se estipuló particularmente en el Concilio de Nicea del 325, donde el emperador Constantino el Grande convocó a los obispos de cristianos primitivos y determinó que sobre Jesús solamente iban a haber 4 evangelios de una treintena de evangelios legítimos que hablaban de la vida y de las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, la imagen que se ha forjado sobre Jesús es una imagen que más o menos se sintetiza en todo lo que uno ha tenido a partir de la sábana santa, una imagen de Jesús que se resume básicamente en una serie de postulados fundamentales. El primer postulado: no tengáis miedo. Entonces, yo me pregunto hoy día, ¿cuántas personas no tienen miedo? Porque eso es lo que tenemos que ver hoy día y en estos minutos. ¿Están las enseñanzas de Jesús aplicadas hoy? Y yo les digo que está lleno de personas con miedo por todas partes. Por lo tanto, se han alejado del mensaje de Jesús. Lo segundo que enseñó Jesús en esta primera gran imagen de Jesús es: la verdad os hará libres. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas ocultan, omiten la verdad? ¿Cuántas personas, cuántas instituciones se han transformado en verdaderas instituciones anticristianas simplemente por no decir la verdad? Segunda gran reflexión. El tercer postulado de esta imagen de Jesús que se ha forjado durante los últimos 2000 años es: ama al Padre que está en los cielos con todo tu corazón, tu mente y tu alma. Ya va a terminar. Pero se han confundido y olvidado cuál es ese Dios. Y la gente piensa que Dios hay que asociarlo con aspectos materiales. Entonces, si me saco la pollagol, significa que Dios está conmigo. Si me regalan un Lamborghini, gracias Dios por el Lamborghini. Por lo tanto, también muchas personas se han alejado de la imagen de Dios. El cuarto postulado para entender esta primera imagen de Jesús es simplemente: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el amor a Jesús a Dios es ilimitado y al prójimo es como a ti mismo. Y cuando llegamos al siglo XX individualista, uno se ama a sí mismo y se ha olvidado del prójimo.
Y el quinto gran postulado para entender esta primera imagen de Jesús es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, en palabras bastante sencillas, el cristiano verdadero, al menos el cristianismo antes de la reforma de Martín Lutero, el alma de ese cristiano no se salva simplemente por enseñar y aprender la doctrina de Jesús, sino también por practicar la doctrina, teoría y praxis unidas. Por lo tanto, eso es lo que se ha formado, más o menos, en palabras bastante sencillas, la imagen de Jesús durante los últimos 2000 años. Y muchos han creído ver en una persona más o menos alta, como aparecía ahí, de ojos celestes, con barba. Y uno se imagina que así es Jesús, en base a ese santo sudario. Pero uno tiene que decirles una cosa, queridos amigos: nadie conoce la imagen de Jesús. Los que somos un poco más viejos han forjado una imagen de Jesús en torno a la película de Franco Sefirelli. Pero en realidad lo único cierto de la imagen de Jesús es que tenía el cabello largo. Todo lo demás es una imaginación forjada en torno de un santo sudario que fue confeccionado en el siglo XIII. Por lo tanto, cuando uno se da cuenta que la gran imagen de Jesús que se ha forjado durante los últimos milenios es una imagen restringida de Jesús. Quizá lo más importante de todo esto es el Sermón de la Montaña, donde enseña a un público general cosas muy importantes para la vida, para lo cotidiano, ¿ya? Dicho esto, que teníamos que decirlo, yo les voy a hablar del mensaje secreto de Jesús. Porque uno tiene que decir que Jesús, por decirlo así, tenía un discurso público. El discurso del Sermón de la Montaña, donde enseñaba a poner su otra mejilla, donde enseñó todas las cosas que les dije y que las sinteticé en estos postulados, que era un conocimiento más amplio, era un conocimiento mucho más simple, un conocimiento que se forjó durante toda su vida, pero al mismo tiempo, y un conocimiento entregado a los discípulos. Y los discípulos de Jesús eran miles y miles. Sin embargo, Jesús también guardaba una enseñanza secreta, una enseñanza oculta, una enseñanza esotérica, reservada para los apóstoles, es decir, para el grupo más preparado. Muy importante. Pero esa enseñanza fue borrada de todo el canon por Constantino el Grande, cuando dijo: de esta treintena de evangelios de Jesús, vamos a dejar 4. Y en realidad sobre esa imagen se ha forjado la humanidad, los chilenos, la imagen de Jesús. Una imagen inmensamente restringida. No se sabe qué pasó Jesús prácticamente toda la infancia. De los 12 a los 30 años tampoco se sabe nada, y sobre la base de un par de años se ha formado esta imagen que les estoy contando. Pero nosotros, en este tiempo de grandes revelaciones, en este tiempo que está comenzando y que está marcado por el 2012 y que viene de antes también, hemos, gracias a esas cosas del destino, comenzado a conocer el mensaje secreto de Jesús. ¿En base de qué? Al descubrimiento de evangelios, de esos evangelios que fueron quemados
en su momento dado por Constantino y los primeros cristianos, si uno tenía en aquel entonces estos textos que tengo en mis manos, me hubiesen tirado por una montaña para abajo, por tenerlos. Pero fueron redescubiertos, más bien dicho, en 1945. Por lo tanto, yo les voy a comenzar a leer las palabras de Jesús, la voz de Jesús, en base a estos conocimientos, a esta sabiduría, y ustedes saquen las conclusiones como estamos hoy día. Si uno solamente se queda con las enseñanzas de Jesús pasadas, evidentemente se practica poco la verdad, se tiene mucho miedo. La misma civilización o te genera miedo por las armas, y cuando no te genera miedo por las armas, te genera miedo por las leyes, con tal de que todos estén con miedo. Por lo tanto, en palabras bastante sencillas, se vive sobre mucho en una sociedad inmensamente anticristiana. Por más que unos digan que Jesús es mi Dios, Jesús para uno, y lo que les voy a comenzar a leer y a reflexionar, evidentemente Jesús, más que un Dios para mí, es un gran sol que ilumina al mundo en sus 4 direcciones, un gran filósofo, un gran profeta, un gran avatar, es decir, un puente entre la divinidad y el hombre. Así que veamos cómo están estas grandes enseñanzas nuevas de Jesús aplicadas al día de hoy, y ustedes sacarán sus conclusiones. Por lo tanto, lo que digo ahora es como si escucharan a Jesús. Jesús dijo: yo soy la luz, la que está por encima de todos. Yo soy el todo. El todo provino de mí y el todo ha llegado a mí. Llegad a un madero, yo estoy ahí. Levantad la piedra y me encontraréis allí. Jesús está en todas partes, y no solamente en una iglesia. Para llegar a Jesús uno lo puede encontrar en un árbol, levantando una piedra. Así hablaba Jesús dentro de estas enseñanzas desconocidas. Todo esto que les voy a contar es parte de la segunda venida de Jesús a la tierra. La luz y las tinieblas, la vida y la muerte, los de la derecha y los de la izquierda, son hermanos entre sí. No es posible que se separen, por tanto, ni los buenos son buenos, ni los malos malos, ni la vida es vida, ni la muerte es muerte. Por ello, cada cual se disolverá en el origen que tiene desde el comienzo, mas los que son superiores al mundo son indisolubles, son eternos. Lo que está planteando acá Jesús es que en el fondo la divinidad no es solamente Padre, sino que es una biunidad. Públicamente, para un conocimiento más superficial de la época, donde, ojo, en los tiempos de Jesús había un analfabetismo universal. Enseñarle que Dios es Padre y que está en el cielo era adecuado para ese momento.
pero a los apóstoles y a los discípulos más especiales Él les enseñaba esta doctrina. Fíjense, los nombres otorgados a las realidades mundanas comportan un gran error, pues desvían su mente de lo estable a lo inestable. Los nombres, las palabras, están en el mundo para engañar. Sí, pues. Porque si yo tomo una palabra acá, porque si yo tomo una palabra y, por ejemplo, la pongo aquí flor, 4 letras, esa palabra reduce a la realidad que significa una flor. La flor es mucho más esplendorosa que una simple palabra. Si yo digo Juan, es una palabra. La palabra Juan reduce a toda la persona que hay enfrente. Así que las palabras están en el mundo para engañar. Ojo. ¿Por qué? Porque la verdad más profunda de las cosas es indefinible. No puede ser definido con las palabras la realidad. Solamente las palabras son un velo de la realidad más profunda. Por lo tanto, para Jesús uno no se podía quedar solamente con las palabras. Importantísima enseñanza. Durante esos 2000 años que pasaron, la imagen que se forjó de Jesús y la imagen de un Jesús pulcro, un Jesús casto, un Jesús que no tocaba ni el pelo de una mujer. Y dicen estos evangelios fantásticos, Magdalena es denominada su compañera. Y la compañera del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Los demás discípulos se acercaron a ella para preguntar. Ellos le dijeron, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Salvador respondió y les dijo, ¿por qué no os amo a vosotros como a ella? Por lo tanto, Jesús tuvo su mujer en María Magdalena. Obviamente, si hubiésemos estado en el 1600, me crucifican y me queman y me torturan antes de decir estas palabras. Pero así es. ¿Por qué esto es muy relevante? Porque miren lo que dice Jesús del matrimonio. El misterio del matrimonio es tan grande, pues sin él el cosmos no existe. La subsistencia del mundo es el hombre, mientras que la subsistencia del hombre es el matrimonio. Pensad en la unión, pues posee un gran poder. Vuelve el concepto de la divinidad en forma de hombre y mujer unidos. El cosmos no existe sin la unión del hombre y la mujer. Y si uno deduce que Jesús era el hombre perfecto tenía que estar con una mujer al lado, pues. Obviamente, esta enseñanza reservada para los discípulos y los apóstoles más especiales. Así hablaba Jesús.
El que tenga oídos para oír, que oiga. El reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Así hablaba Jesús. Es decir, Dios está dentro de uno y está fuera de uno al mismo tiempo. Fantástico. Esto me recuerda siempre una clave de la sabiduría de el dios Tot o Hermes Trimegisto, que decía, les digo la clave de la sabiduría, ¿no? Los hombres son dioses mortales y los dioses son hombres inmortales. Es decir, uno también puede ser un gran Dios porque Dios está dentro de nosotros y Dios está fuera de nosotros al mismo tiempo. Pero cuando le hacen creer a uno que el humano es un insignificante insecto que salta por la tierra, una carga para la sociedad, y que Dios está en los cielos lejanos y que hay que hincarse y postrarse, la enseñanza de Jesús les dice otra cosa, que uno también es la propia divinidad. Uno es el universo entero. Para los que estábamos ayer, algo conversamos sobre eso. Muy importante esta enseñanza. Y Jesús dijo, no mintáis y no hagáis lo que detestáis. Qué importante esto hoy en día. Entonces, siempre la pregunta, yo leo estas cosas para que usted reflexione sobre su propia vida. Primero, no mintáis, dice Jesús. Qué importante, porque el no mentir es un campo de fuerza de uno. Lo mismo que cuando dice Jesús, no tengáis miedo. Es un campo de fuerza que uno desarrolla para vivir bien y construir un mundo mejor. Pero cuando encendemos la tele y vemos, por ejemplo, cómo nos mienten en la cara, cómo la potencialidad de la mentira está a la orden del día en todo el continente, en todo el mundo, cómo la política te sonríe y te engaña, por eso uno dice que está en un mundo bastante anticristiano. Y lo otro, no hagáis lo que detestáis. Entonces está lleno de jóvenes que dicen, voy, salí del colegio y quiero estudiar, pero en realidad no quiero ser actor porque la actuación no me va a dar recursos económicos, entonces quiero ser ingeniero. Pero su esencia era ser actor y se pone a ser ingeniero y termina frustrado en la vida, desadaptado y le termina haciendo lo que no le gusta a uno. Uno tiene que hacer lo que uno quiere, desde ser carpintero, ser orfebre, ser portero. Uno tiene que hacer lo que hace con amor. ¿Y qué es lo que uno ve a cada rato? Personas que no están conformes con lo que hacen. Vivimos en un mundo muy alejado de las enseñanzas de Jesús, lamentablemente. No mintáis y no hagáis lo que detestáis, nunca. Pues todo queda descubierto ante el cielo. Porque no hay nada oculto que no sea revelado y no hay nada velado que se mantenga sin ser descubierto. Así hablaba Jesús a los elegidos. Entonces, cuando uno se da cuenta que estamos en un mundo actual con tanta mentira,
Pero si nos damos cuenta también, los últimos años ha empezado a salir la verdad, pero a borbotones por todas partes. ¿Por qué? Porque es ley universal. Es decir, no hay nada velado que se mantenga sin ser descubierto. Entonces las sociedades secretas ya dejaron de ser muy secretas, entre otras tantas cosas. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dijo María a Jesús: ¿a quién se parecen tus discípulos? Y Jesús dijo: son semejantes a unos niños pequeños, instalados en un campo que no es suyo. Los discípulos, muchísimos discípulos de Jesús, en palabras bastante sencillas, no estaban en gran medida, no comprendían las palabras más sabias de Jesús. Son como niños pequeños que todavía les falta crecer y madurar para entender estas cosas que les estoy diciendo a ustedes ahora. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: cuando hagáis de los dos uno, los dos son uno en el huevo. Es tan importante esto, porque estamos hablando de la verdadera divinidad enseñada por Jesús. Tan relevante. La ciencia de la unidad, la biunidad, se refleja en el huevo. Nuestro universo surge de un huevo cósmico. Y si nos fijamos bien, toda la vida que hay en el planeta surgen de huevos. Todos los que estamos acá surgimos de huevos fecundados o cigotos en el vientre de la mamá. ¿Y qué es un huevo? La unión del gameto femenino y el gameto masculino, hombre y mujer unidos en un huevo. Pero en aquel mundo mucho más machista era más fácil decir públicamente que Dios es Padre. Pero el verdadero Dios para Jesús está en forma de huevo unidos, hombre y mujer, inteligencia y conocimientos unidos en un huevo de luz. Cuando hagáis de los dos uno, y hagáis lo de adentro como lo de fuera, y lo de fuera como lo de dentro, y lo de arriba como lo de abajo, de modo que hagáis lo masculino y lo femenino en uno solo, a fin de que lo masculino no sea masculino, ni lo femenino sea femenino, entonces encontraréis el reino. No se llega al reino verdadero solamente a través del Padre. Al reino verdadero se llega a través del Padre y la Madre. Figuras cósmicas celestes, divinas, y no solamente a través del Padre. Así hablaba Jesús. Entonces, cuando uno se da cuenta que durante los últimos 2000 años la mujer ha sido reducida, perseguida, crucificada por bruja y condenada a cargar el pecado original, ahí hay una falsa revelación. Toda revelación que no eleve a la mujer es una falsa revelación.
en el 1600 ya me hubiesen quemado por lo que le estoy diciendo. Previo a una tortura. Pero estas son las palabras de Jesús a partir de evangelios legítimos y tan válidos como los 4 de la Biblia. No me quiero saltar un pasaje muy importante. ¿Dónde está? Me lo sé, me sé el concepto, ya me va a aparecer, pero siempre aquí no, aquí está. Aquí está. Bien. La ignorancia es la madre de todos los males. La ignorancia desemboca en la muerte, pues los que proceden de la ignorancia ni fueron, ni son, ni serán. Lo peor que existe es la ignorancia. O dicho de otra forma, la persona, el alma humana no se salva por cumplir una norma moral relativa, sino que se salva el alma humana por no ser ignorante. Y cuando uno ve la crisis educativa que perpetuamente ha estado en este país, donde se gastan millones y millones y millones y se sigue teniendo una mala calidad de la educación, donde se saca la filosofía, obviamente, de las aulas. Y Jesús te está diciendo que el peor de todos los males es la ignorancia. ¿Cómo estamos hoy día, me pregunto yo? Siempre yo digo, depende de cada uno. Pero en realidad cuando uno se va a San Diego, los grandes libros de la sabiduría valen 800 pesos. Los venden a 1000 pesos, unos textos que son las grandes obras del conocimiento humano por lo pasado, que basta leer y la gente no lee y cada vez lee menos. Pero sí ven mucha televisión y el mejor amigo del conocimiento y de la sabiduría son los libros, pero todos pegados viendo televisión, las teleseries de aquí y allá. La parrilla programática de la televisión chilena es, desde que se inventó la tele en este país, el 95% el contenido de la televisión es diversión. 4% de información, 1% de cultura. Así que vean al Dr. Phil. Pero todo el resto está desequilibrado porque es que se quiere mantener en la ignorancia a muchas personas. ¿Para qué? Para controlarlas con mayor facilidad, para que la civilización, esta civilización fundamentada en estas sociedades ocultas y secretas, siga siendo de las suyas. Pero Jesús dijo, la ignorancia es la madre de todos los males.
distinto a los mandamientos que les enseñan, a un comportamiento moral relativo, porque unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa, pero el mal verdadero es la ignorancia. Y dijo Jesús: si conocéis la verdad os hará libres. Y uno está lleno de prisioneros por todas partes por no decir la verdad, porque cuando uno miente, obligado a mentir 7 veces más para esconder la mentira, entonces el alma humana se constriñe y no es libre. La ignorancia es esclava. El conocimiento es libertad. La sabiduría es libertad. Así hablaba Jesús. He reservado para los últimos minutos unos textos que hablan de Pedro, y dice así: Pedro respondió hablando de los mismos temas y les interrogó acerca del Salvador. ¿Ha hablado con una mujer sin que lo sepamos? Y no manifiestamente, de modo que todos debemos volvernos y escucharla. ¿Es que la ha preferido a nosotros? Pedro hablando en relación a María Magdalena. Levi lo detuvo y le dijo: Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario, contra María Magdalena. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente, por esto la amó más que a nosotros. La perfección para Jesús, este Jesús desconocido, está en el equilibrio entre el hombre y la mujer reflejados en un huevo. Sin embargo, sobre las bases de los últimos 2000 años, se ha arrastrado a la mujer a una condición indigna de la persona humana. Cuando uno lee estos pasajes, claro, pueden venir los súper dogmáticos y a uno le pueden decir que me vaya no sé dónde, pero desde mi punto de vista, hoy día nosotros estamos en una segunda venida de Jesús a la tierra, consistente en comenzar a conocer estas sabias palabras que fueron silenciadas durante los últimos 2000 años. Por eso cuando uno dice, no son propiamente tal contradictorias, sino que uno tiene que darse cuenta que hay una sabiduría, un conocimiento preservado en su momento dado para un público general, y que hoy día también uno puede entender estas palabras que hemos señalado brevemente para un hombre que ha madurado, para una mujer que ha madurado en la historia y que en realidad son acordes con los tiempos que estamos viviendo, particularmente
con la evolución que estamos viviendo y que nos permitan darnos cuenta que Jesús, como lo dije, es una luz que ilumina al mundo en sus 4 direcciones y que es importante darnos cuenta que si nosotros, tomando la imagen pasada o tomando esta imagen que se está levantando hoy día, si tomáramos uno de los preceptos de Jesús y lo hiciésemos de nosotros, el mundo andaría mucho mejor. Si no mintiésemos, el mundo andaría mejor, no andaríamos peleando. Si nos diéramos cuenta que la divinidad real se manifiesta en la forma de una biunidad y no solamente de un Padre, el mundo andaría mucho mejor. Si no tuviésemos miedo, no tuviesen miedo, el mundo andaría mucho mejor. Si nos diésemos cuenta que la ignorancia es la madre de todos los males según las palabras de Jesús y nos hiciésemos cargo y comenzamos a leer un poco más, el mundo andaría mucho mejor. Por lo tanto, cuando uno se pregunta sobre las enseñanzas aplicadas al día de hoy, pienso que ojalá se tome esta enseñanza y comencemos a hacerlas de nosotros. Jesús ha sido en gran medida olvidado. A pesar de que uno dice Jesús y todos creen conocerlo, a Jesús se le ha puesto un velo encima, se le ha ocultado, sobre todo en estos aspectos, y se le ha alejado de la misma convivencia humana. Por lo tanto, es de esperar que estas palabras breves les sirvan para hacer el cuestionamiento personal y es tiempo de preguntas si hay. Tenemos poquitos minutos para unas preguntas, así que este es el momento. Buenas tardes, don Cristian. Como usted bien sabe, hay muchos libros que hablan de Jesús, de la vida oculta. Yo no he leído mucho, pero hay uno en particular que me gustaría saber su opinión. Es uno que a mí en lo personal me conmovió mucho, en donde expone con mucha claridad y cercanía esas enseñanzas que usted destacó en esta charla. Ese libro es El caballo de Troya. Me imagino que usted bien lo conoce. Y quisiera preguntarle por lo que asegura y ha mantenido el autor de este libro, donde dice que esos archivos le llegaron y son reales. Y obviamente la magia de la escritura permite acercarlo más y quizás uno inocentemente cree aquello, porque vuelvo a repetir, es muy conmovedora la manera en que Jesús se dirige en este caso al protagonista del viaje. Debo decir que de J.J. Benítez solamente me leí el primer Caballo de Troya. Y lo que he sabido posteriormente es que él toma de distintas fuentes para confeccionar su novela. Ahora, Caballo de Troya está fantásticamente escrito, un bestseller mundial. No me podría referir específicamente a qué pasaje específico de la enseñanza de Jesús se refiere usted, pero las fuentes, sea lo que sea, no están en el Caballo de Troya, están acá. Sí. Porque estos son los evangelios, las traducciones originales. Entonces,
no sé qué parte del caballo. Disculpe, tiene mucha semejanza a lo que usted está exponiendo. Hace un Jesús cercano, un Dios de bondad, un Dios solidario, un Dios honesto. Por eso le decía, JJ Benítez se inspira en muchos de estos textos, en otros también, pero no podría saber específicamente a cuál. Sea lo que sea, evidentemente, si uno saca la conclusión, estamos viendo un Jesús mucho más cercano. Exacto. Y eso es así. Por eso los que quieran tener a Jesús transformado en un Dios, bueno, vayan a misa todos los domingos y ahí va a estar Dios. Pero la lectura que uno hace es la que le he estado complementando yo en este pasaje. Así que se me escapa un poco específicamente las cosas de JJ Benítez. ¿Qué libro es ese? Estos son los evangelios, la biblioteca de Nag Hammadi. Son parte de los evangelios descubiertos en 1945. Les leí pasajes del evangelio de Felipe, del evangelio de Tomás. El evangelio de Tomás es el más antiguo de los evangelios escritos sobre Jesús. No reconocido evidentemente en el canon oficial, pero así es la vida. ¿Ya? Muchas gracias. Hola, yo quisiera hacer una pregunta porque según la enseñanza decía que había que integrar ambas partes. Y bueno, yo he visto muchas cosas que no voy a contar, pero entiendo en su totalidad eso. Pero no entiendo cómo uno puede integrar, por ejemplo, Dios dice, o sea, Jesús dice no mientas, lo cual estoy de acuerdo. Pero, ¿cómo uno integra la mentira junto con la verdad? Cuando Dios dice que no mientas. Mira, esa es mi pregunta. La realidad, el principio activo de la realidad es el principio, en este sentido, de la biunidad. Es decir, está la verdad y está la mentira. Es parte de la realidad. Están los que mienten, están los que no mienten. Lo que te está diciendo Jesús en palabras bastante sencillas es, no mintáis, no digas la mentira. Eso te va a permitir salvar a tu alma. Si tú mientes, tu alma se va a ir oscureciendo. En palabras bastante sencillas. Son normas que uno las puede seguir o no las puede seguir. Y siempre lo hemos dicho, o sea, detrás de un hombre también tú tienes algo de tu madre. Entonces, ¿cómo integro a mi mamá en mí? Bueno, uno lo puede ver quizá en los ojos, o en la nariz, o en la boca. Así es la vida. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Hola, una consulta. Lo que pasa es que en el enunciado que hay ahí en el paper que a uno le pasan informativo, tú te referiste a un curso de milagros. Un curso de milagros dice que nada de este mundo es real, que el otro no existe. Supuestamente es un libro también que escribió Jesús a través de otra persona. Por eso a lo mejor lo que dice que es verdad o la ignorancia, a lo mejor no solamente es la educación, es que a lo mejor realmente nadie sabe lo que es verdad, cómo está completado este mundo. Entonces yo quería saber cuál era tu opinión, a qué te referías lo de Jesús a través de un curso de milagros. Mira, a grandes rasgos, ¿ya? Es bastante más amplia lo que uno puede desarrollar, pero en palabras bastante sencillas, un milagro es entregar el mejor regalo que tú le puedes dar a una persona, es regalarle un milagro. ¿Qué es un milagro? Es un buen deseo, es un deseo con amor, donde se combinan tres cosas. Tu corazón, toda la fuerza de tu corazón,
junto con tu imaginación y tu voluntad, cuando tú juntas esas tres cosas y le dices a una amiga, a la mamá, al papá o a quien sea, le entregas un buen deseo, ese deseo se puede transformar en un milagro. Entonces, cuando uno dice, o al menos estaba en una cápite de la descripción de lo que íbamos a hablar hoy día, lo que tú señalabas, yo me hacía referencia a que lo que escuchamos nosotros, todo lo que escuchamos en términos desde la verdad os hará libres, no mintáis, no tengáis miedo, hasta la ignorancia es el principal de todos el principal mal. Todos estos elementos son pequeños milagros entregados por Jesús para nosotros. Son regalos para nosotros. No es un regalo material, son regalos espirituales propiamente tal. Entonces, aunque haya pasado rápido por los efectos del tiempo, la sabiduría que ustedes escucharon y que se va a ir un poquito, si se quedan con algo de eso, es un milagro que te puede transformar tu propia vida. Jesús nos regaló milagros en el fondo. Nos regaló esta sabiduría que combinaba precisamente su corazón, su imaginación y su voluntad, expresado en estas grandes sentencias que son propias de aquellos profetas que unen la divinidad con el humano. Por lo tanto, Jesús en realidad, la enseñanza de Jesús, más que una enseñanza, es un curso de puros milagros para poder ser mejores personas, para poder construir una sociedad mejor. Por lo tanto, a eso me refería. Gracias por la pregunta, porque así lo uní al curso de los milagros. Última pregunta. Hola, primero agradecer en un tiempo, como tú dices, de tanto miedo, la valentía de compartir lo que estás compartiendo. Y mi pregunta es, en tu propia historia, ¿cuándo y por qué dejaste de tener miedo? Porque no creo que hayas nacido sin miedo. No, yo nací sin miedo. No recuerdo en realidad quizá cuando era más pequeño, los típicos miedos de infancia, pero cuando uno ya... Adrenalina he sentido muchas veces, pero miedo nunca. Así que de siempre. No hay una cosa, es la típico, bueno, cuando uno es chico le tiene miedo a la oscuridad y a esas cosas, pero bueno, eso es parte de la infancia. Cuando tú me tomé la más mínima conciencia de mí mismo, no hay que tener miedo, si es simple la cosa. Uno anda con miedos absurdos por todas partes, a veces porque no, ¿qué me va a decir el jefe? Que aquí, que la señora, que no le voy a decir esto a la señora, que el pololo. No tengáis miedo. Desde siempre, joven, desde siempre. Si no, no estaría acá. Muchas personas saben estas cosas, muchas personas saben todo lo que ocurre y se quedan callados, lo omiten y engañan. ¿Por qué? Por miedo a perder sus regalías, por miedo a perder su poder, su Lamborghini o qué sé yo. El miedo, no tengáis miedo, nunca tengáis miedo y les va a ir bien. Esos son los milagros de Jesús, por cierto. Son pequeños milagros. Más que la enseñanza es un curso de puros milagros que nos enseñó, porque eso es el mejor regalo que uno le puede hacer a una persona, es entregarle eso, un milagro, un deseo venido del corazón, una oración en la noche, por el bien de todo. Uno está entregando milagros. Electromagnetismo en el fondo, palabras científicas que llegan, se extienden. Gracias por la pregunta.
última? ¿Hay alguna última? Ok. Perdón, no escuché. Hola, buenas tardes. ¿Usted conoce el libro Cristo vuelve, revela su verdad? No lo conozco. Bueno, finalmente, muchas gracias por la... Ya la última vez. Ahí. Diga. Los milagros. Equivaliones antes, pues, mucho antes. Y obviamente, Jesús da para mucho, obviamente apenas una pincelada hoy día, pero uno tiene que recordar que Jesús estuvo en Alejandría desde pequeño y después volvió a Alejandría antes de empezar sus viajes por el Mediterráneo y aprendió muchísimo las grandes doctrinas secretas que imperaban en aquel entonces con los esenios. Los esenios eran los que preservaban las grandes profecías, las grandes sabidurías de Babilonia, de Egipto, de los judíos durante muchísimo tiempo, y Jesús las aprendió. Jesús era un sabio. Bueno, finalmente agradecerles y recuerden que estas enseñanzas de Jesús son pequeños milagros que uno tiene que ir incorporando para el bienestar de todos. Así que gracias por todo y nos vemos.